Ya casi estamos llegando, solo nos faltan. No, con esto nos faltarían, sí, como. Después de esto, 3 capítulos y medio. Vamos a leer Génesis 47, del versículo 1 al 11. Lo vamos a leer despacito y de estos versículos vamos a sacar 3 enseñanzas. Se podrían ir sacando, de cada versículo se puede sacar una enseñanza, pero tendríamos que ir más despacio, tendríamos que tener más tiempo, pero hoy vamos a sacar 3 enseñanzas de esta hermosa historia. Génesis 47, del versículo 1 al 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, José hablando con Faraón, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén, tan apartadito. Expliqué por qué iban a estar en Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5. Postreros es de los últimos. Podrían ser de sus hermanos, de hermanos, o podían ser parientes. Porque ahí, hermanos, no habían primos, tíos, tías, abuelos, bisabuelos. Nosotros lo entendemos así, pero para ellos, el papá era su papá. El abuelo era su papá. El bisabuelo era su papá. El hermano era su hermano. El primo era su hermano. La tía era su hermana. Entonces dice que aquí que él escogió 5 y los presentó delante de Faraón. Versículo 3. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, en vista de lo que te acabamos de decir, te rogamos más ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra, le está diciendo, vaya, vino tu papá y tu familia, y le dice Faraón a José, la tierra de Egipto delante de ti está. Imaginen lo que le está diciendo. Es como que usted llegue a Estados Unidos y le diga al presidente Donald Trump, lleva a tu familia donde tú querrás. Escoge. Eso le está diciendo Faraón. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habite en la tierra de Gosén, que era lo mejor, va. Y se entiende, y si entiendes, oiga esto, hermano, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, diga conmigo, hombres capaces. Oiga lo que le está diciendo a Faraón, a José. Hay entre tus hermanos hombres capaces. Hombres capaces. Si hay capaces, ahí va. Ponlos por mayordomos del ganado mío. Ya voy a explicar eso, porque no crea que eran solo así que, porque nosotros aquí a veces vamos al campo y alguien tiene vacas y dice, yo necesito a alguien que me cuide las vacas. Digámosle a aquel ¿cómo que nombre podemos decir? A fulano de tal, que si quiere venirme a cuidar las vacas. Ah, sí, él va con su corva y todo eso. No, aquí estamos hablando de que Faraón le estaba diciendo a José que si había entre ellos alguien capaz para ponerlo como funcionario de gobierno.
El copero era un funcionario de gobierno. Esdras era copero. El panadero, no crea que era, vayan a traerme pan francés. No, el panadero era funcionario de gobierno. Eran de los que estaban cerca. Entonces él está diciendo a José, no hay alguien ahí que me pueda ayudar aquí con mi ganado. Pero tienen que ser hombres capaces. De aquí vamos a sacar la primera enseñanza. También José también, como ahí hay un punto y aparte en el 5, dice el 7, en el 6, perdón, dice el 7, también José introdujo a Jacob su padre y le presentó delante de Faraón. Y oiga esto, Jacob bendijo a Faraón. Ahí está la segunda enseñanza. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días, oiga esto, hermano, pues aquí está la tercera enseñanza. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Oiga esto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice tu palabra y ayúdame, Señor, porque reconozco que sin su ayuda no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor, a poder explicar esta historia de una manera clara y sencilla para que así podamos nosotros aprender a través de esta historia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo último, hermanos, que nosotros vimos la semana anterior es como José se encuentra con su papá, se encuentra con sus hermanos, tienen un encuentro bien emotivo y después José les dice a sus hermanos que cuando ellos estén delante de Faraón y él les pregunte que cuál es su oficio, que les digan que son ganaderos, ¿verdad? Y es exactamente lo que aquí va a hacer el Faraón, exactamente. Por eso pudimos leer ahí en el versículo 1 que dice ahí, vino José, o sea, como ya había recibido a su papá, ya habían llorado y todo eso, ya había recibido a toda la familia, que estuvimos explicando que no eran 70, sino que eran más de 70, ¿verdad? Y dijimos la semana pasada cuáles eran las razones de por qué dijimos de que eran 70. Y fíjense que una de las cosas que a mí me gusta es que me pregunten, porque yo explicaba de que en la Biblia hebrea dice que son 70. Y en el Nuevo Testamento, que la traducción es de la Septuaginta, ¿verdad? Que fueron 70, pero se llama Septuaginta, es 70. 70 eruditos judíos tradujeron del hebreo al griego. Entonces, esa traducción es la que tenía Esteban. Pero Esteban, dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que eran 75. Entonces, si unos dicen 70 y otros dicen 75, aún 75 es un número simbólico. Yo les dije que lo que quería decir era que entraron mucha gente. Algunos creen que eran 120, otros creen que eran 130, pero eran más de 70. Entonces me preguntaron que por qué decía Esteban que eran 75. Y yo le dije a la persona que me preguntó que lo que pasa que en la Septuaginta incluyen nietos de José. Entonces incluyeron 5 nietos de José.
¿Por qué? Porque los hijos de José tuvieron hijos. Entonces, en la Septuaginta, tomaron 5 y los pusieron. Y yo les decía en esa oportunidad de que el hacer eso en ese momento, sin que hubiese estado completado el canon, eso no era ningún pecado. ¿Por qué? Porque para ellos eran libros de historias, nada más. Pero ahora no son libros sí son libros de historia, pero ahora es la palabra de Dios. Es como que usted agarre un libro de historia de nosotros, El Salvador, donde usted comienza a leer quién fue el primer presidente, quién fue el segundo presidente, o sea, un libro histórico del Salvador, ¿va? Y de repente usted se da cuenta de que, bueno, ahí habla de los próceres, quién fue el primer prócer, quién es el que tocó la campana para que dijera de que había sido libre, ya era libre, era un país soberano, El Salvador. Todo eso es historia. Pero de repente el que escribió toda esa historia se acuerda él de que hubieron otras personas que no mencionó. Entonces viene él en otro libro, lo vuelve a redactar y los incluye ahí. Eso es lo mismo aquí. Pero una vez ya se completó el canon, usted no me vaya a venir a decir aquí de que los 7 caballos del Apocalipsis no son 7 y no con 14. No, allá no estamos bien. Entonces esas son las razones. Entonces volvemos atrás, dice que vino José e hizo saber a Faraón que su familia ya estaba ahí. Y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Si usted se da cuenta, la palabra Gosén aparece 2 veces, pero después dice que ellos se quedan en Ramasés, en tierra de Ramasés. Esa pequeña como contradicción, o sea, se soluciona rápidamente cuando lleguemos a ese versículo y lo leamos en la NBI. En la NBI dice que llegaron y se asentaron en el distrito de Ramasés. Entonces uno ya entiende. ¿Por qué? Haga de caso que San Salvador es Gosén. Entonces vienen ellos a San Salvador y lo va a establecer en un distrito. Ejemplo, en el distrito de San Martín, vaya, allá. Eso es, hermano. No hay otra cosa. Porque salen algunos ahí diciendo, pero aquí la Biblia se está contradiciendo. Es que cuando me dicen eso, y yo les pregunto, decime por qué se está contradiciendo. Entonces, ¿por qué no han investigado bien? No se han apoyado con otros recursos, que hay traducciones que nos dan una mejor interpretación y de una manera más sencilla, así como se la estoy explicando ahorita, que ya no se la voy a explicar cuando llegue ahí. Entonces dice el versículo 2, y de los postreros de sus hermanos, Joseba tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Me imagino que Faraón le había dicho, mira, quiero conocerlos. Pero José no quiere que ellos tengan contacto así con los egipcios, porque él lo que quiere es mantenerlos alejados para que ellos no se mezclen. Acuérdense que ellos tienen infinidad de dioses y hasta ese momento los hijos de Jacob solo conocen a un solo Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios de sus padres, Abraham, al que le habló allá en Ur de los Caldeos, a Isaac, su papá, y hoy él ya les transmitió que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Entonces no quiere que ellos se contaminen, los trae para acá. Y yo también di la otra razón por qué él los llevó ahí, era para que ellos pudieran preservar su linaje, porque en este momento el linaje de ellos se está perdiendo. Se está perdiendo, ¿por qué? Porque han comenzado a tomar mujeres cananeas. Cuando el Señor saca a Abraham, él ya viene con su esposa. Pero Abraham sabe de que el Señor lo está trayendo de allá de Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos, que hoy conocemos que es
Babilonia, que está cerca del Golfo Pérsico, si usted lo puede ver en los mapas, ahí, hermano, ahí había idolatría. Lo dice el libro de los jueces, que Abraham venía de un lugar idólatra, entonces lo saca, lo pone en la tierra de Canaán, pero él ya sabe, que Dios lo está trayendo allá para apartarlo. Lo aparta, él entiende que se le conoce como un principio de separación. Y cuando Isaac tiene 40 años, le dice al mayordomo: anda a la tierra de mis familiares, o sea, tiene que ir a Parán Arán y busca una esposa para Isaac. Y ahí lo dice, usted lo puede ver, creo que es en el 24. Porque no quiero que tomen mujeres cananeas, no quiero. Y se fue el mayordomo. Ya después Jacob se va y toma también esposas en el mismo lugar. Pero cuando ya vienen ellos de regreso con sus hijos, ellos comienzan a agarrar esposas cananeas. Entonces, por eso es que los están apartando. Primero por los egipcios y segundo para que ellos puedan emparentarse con sus propios familiares. En esa época no era pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Y donde no hay ley, dice Romanos, no hay transgresión. Así de sencillo. Pero cuando el Señor establece las leyes, les dice claramente que ellos no se van a poder juntar con parientes cercanos. Y los parientes cercanos es un primo con una prima, si son primos hermanos, menos. Ya no se van a poder casar con sus propias hermanas, porque ya estamos en otra etapa. Aquí estamos antes de la ley. En Éxodo, cuando caminemos y nos demos cuenta que ellos llegan al monte Sinaí, a partir de ahí para allá, ya están bajo la ley, ya son otras cosas. Explico eso para que no confunda. Yo siempre he insistido en eso. Usted no puede interpretar cuando no hay ley como cuando hay ley. Y usted no puede interpretar un pasaje de la ley y queriéndolo aplicar en la gracia. No puede, porque son momentos diferentes. Entonces dice el versículo 2: y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. De los postreros, y de los postreros no se sabe si fueron parientes, si fueron sus propios hermanos, pero dicen que de los últimos. Podría ser también la interpretación aquí de los postreros, de los últimos, hablando de económicamente. Acuérdense que eran 12, cada quien hizo su propia familia y más de alguno tuvo que tener más que el otro. Pero lo importante es que llegan 5. ¿Por qué solamente 5? Porque José lo que quiere es que puedan tener contacto los menos posibles delante de los egipcios, aunque van a estar delante de Faraón. Y dice el versículo 3: y Faraón dijo a sus hermanos, y esto ya se los había dicho José, cuando les pregunta el Faraón cuál es su oficio, ustedes digan que son ganaderos. Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. ¿Quiénes nuestros padres? Abraham había sido ganadero, Isaac había sido ganadero, Jacob era ganadero y sus hijos eran ganaderos. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de su siervo, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. ¿Por qué la tierra de Gosén? Porque era la mejor, hermano. Tenía pastos, hermano, tremendo. El hambre ya se había incrementado, ya habían pasado 2 años de los 7 que iban a haber, faltaban 5, faltaban los peores años, hermano. Les digo los peores años porque más adelantito lo vamos a ver, que tal vez la otra semana. Usted se va a dar cuenta de que el hambre era tan terrible que Egipto quedó pobre. Estoy hablando del pueblo. Pero Faraón quedó riquísimo. Pero ahí todos quedaron pobres. A tal punto que ellos se vendieron como esclavos.
Entonces el hambre estaba terrible, entonces permítenos vivir aquí en Gosén. Acuérdese que cuando José le interpreta el sueño a Faraón y lo establece como segundo de Egipto, lo primero que hace José, usted lo puede ver en los capítulos anteriores, lo primero que hace José es irse y dice que anduvo por toda la tierra de Egipto. En eso, hermano, él andaba viendo la tierra. Viendo la tierra. Y cuando tiene el encuentro con sus hermanos, cuando él planea traérselos de allá, él ya sabe dónde los va a ubicar. ¿Por qué? Porque él ya vio. Ya anduvo en San Miguel, anduvo en La Unión, anduvo en Morazán, en Chalate, en Zacatecoluca, anduvo en Metapán, anduvo en Santana, anduvo en Aguachapán. Él ya sabía todo. Y cuando usted conoce todo, usted dice, aquí van a quedar bien mi familia. ¿Por qué? Porque ahí, hermano, era un pasto tremendo, porque estaba cerca del río Nilo. Entonces le dan lo mejor. Y mire, hermano, cuando las vacas o los animalitos están en un lugar donde hay bastante comida, son enormes, hermano. Acuérdese que aquí pasamos verano. En el verano las vaquitas hasta las costillas se le den a las pobrecitas. Sí, porque les dan tusa y les dan lo que sea. Y usted, yo creo que ha visto hasta vacas andar basureando. Pero donde hay pasto, hermano, usted, si no ha salido de aquí de El Salvador, usted no ha visto una vaca gorda. Usted no ha visto un buey gordo. Y yo le digo, yo tuve la oportunidad de estar en una isla allá en Chile. Y cuando llegué ahí, acuérdese que en la playa recoge, las nubes recogen agua, se evapora, se van para arriba y de ahí se convierten en lluvia. Y como está así, es un ciclo. En esos lugares en la isla siempre hay como un rocío en la madrugada. Y usted se levanta, yo le digo porque yo he estado ahí en ese lugar, y usted se levanta y siempre hay grama. Y la grama está mojadita y verde. No, hombre, hermano, cuando yo vi una vaca, o sea, ni lo podía ni creer. Era enorme, hermano, era así, enorme. Y cuando vi un buey, hermano, nunca había visto un buey. No, es que era una barbaridad, hermano. ¿Pero por qué? Porque había buen alimento en ese lugar. Hay buen alimento. Así es de que los mandan para Gosén, y dice el versículo 11. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido. Ya están aquí. Si ya están aquí, ubicarlos donde querrás. Aquí la tierra es tuya. Imagine cómo Faraón había apreciado a José. Y creo que la semana pasada o la antepasada, cuando oyó Faraón de que habían llegado los hermanos de José, él se alegró y sus funcionarios se alegraron. Entonces yo les expliqué que se habían alegrado porque habían llegado los hermanos de José. Y el faraón y los funcionarios, ellos se pusieron a pensar, si José es lo que es y ha hecho lo que ha hecho aquí, no, hombre, estos hermanos son una barbaridad. Tráiganos, vayan a traerlos ya, les dijo. Pero ya va a ver aquí. Dice el pasaje aquí. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes, si tú sabes que entre tus hermanos hay hombres capaces, ponerlos por mayordomo de mi ganado. Oiga esto, hermano, porque aquí está la primera enseñanza. Hermanos, cuando una persona va a realizar una función y que esa persona realice bien su función, ¿cuáles tienen que ser las características de este hermano o de esta persona?
Que sean capaces, hermano. Que sean capaces. Y por eso usted puede verlo tanto en lo secular como en lo espiritual. Hermano, en las empresas, en las grandes empresas, no van a poner a aquel que no ha estudiado nada. No, si en las empresas, hermano. Mire, cuando Bill Gates estableció Microsoft, creo que era eso, él la dirigía. Vaya a ver a dónde fue a buscar, a Harvard. No crea que fue ahí al Instituto Amatepec. No, fue a Harvard. Y él llevó a su empresa a las personas más capaces. Y eso nos da una gran enseñanza, hermano. Nos da una gran enseñanza, tanto en lo secular como en lo espiritual. Vaya. Entonces, por ejemplo, aquí estamos los de alabanza. ¿Va? ¿Y quiénes tienen que estar ahí? Los más capaces. Los más capaces, hermano. Entonces, usted tiene que saber lo que Dios le ha dado. Porque yo sé que hay algunos que quieren estar aquí cantando. Pero, hermanos, si cantan, nos vamos a ir. Sí, hermano. Entonces se ponen a las personas, se eligen a las personas las más capaces. Esa tiene que ser la persona que está trabajando con, valga la redundancia, con un personal. Es igual en un negocio, hermano. Hermano, usted establece un negocio de comida. Hermano, usted no va a poner a alguien que no pueda ni hacer un huevo. Lo primero, usted va a llamar a las personas, le va a decir, usted ha trabajado en comedores, y le va a decir, fíjese que yo lo único que le he hecho son huevos picados a mi esposa. Pues no. Pero si usted le dice, mire, yo he trabajado en este comedor, en este restaurante, esto y esto, y le preguntan, ¿usted puede hacer pescado envuelto en huevo? Puedo. ¿Puede hacer fritada? Puedo. Vale. Y le preguntan, ¿puede hacer? Puedo. Pase aquí a la cocina. Hágame esto y esto. Está contratada. Pero usted le dice de que sí ha trabajado. Entonces, ¿qué puede hacer usted? ¿Puede hacer arroz con huevo? Que eso cuesta, hermano. Hacer arroz con huevo cuesta. Pero no puede hacer ni eso. No, hermano. Esa tiene que ser, hermano, la prioridad. Que las personas sean capaces. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted sabe qué capacidades le ha dado Dios a usted. Porque a todos nos ha dado nos ha dado capacidades. Nos ha dado dones, regalos. Entonces usted tiene que saber cuál es su capacidad, qué es lo que puede hacer. Y eso haga, hermano. Eso haga. ¿Por qué? Porque cuando hace eso, lo cual Dios se lo ha dado a usted, hermano, usted le va a dar un gran servicio al Señor. Es que la gente cree que estas son las mejores posiciones. No, hermano. Puede ser que nosotros no lo estemos haciendo como debe de ser. Y puede ser de que un hermanito que está haciendo limpieza lo hace impecablemente, hermano. Entonces, no importa la posición. Lo importante es que lo sepamos hacer y que se lo hagamos de todo corazón al Señor. Eso es lo importante. Amén, hermanos. Y dice el versículo ahí, entonces le dice, tráeme, si hay entre tus hermanos personas capaces, tráemelo. Pero fíjense que es bien importante esto, porque Faraón le tiene aprecio a ¿cómo se llama? A José. Y José hubiera podido traer a 10. Pero Faraón le está diciendo que sean capaces. No que lo lleve porque son familia. Y esto, hermano, sucede en los lugares. Mi hermano ya está riendo. En el gobierno, hermano. En el gobierno. Hay personas en buenos puestos que no son capaces. Los han llevado porque son cheros. Los han llevado porque son familia. Pero van a patalear ahí. ¿Por qué? Porque no son capaces. Igual en las iglesias. Yo conozco iglesias que los pastores
Han puesto a sus propios hijos. ¿Por qué son sus hijos? Yo no estoy en contra de eso, hermano. Yo estoy a favor de eso una vez y cuando ese hijo de ese pastor sea llamado. Ahí estamos bien, no hay problema. Y si no, voy a preguntarle a Elí allá. Escoge a sus hijos como sacerdotes y eran impíos, dice la palabra del Señor. Pero ahí los tenía. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Y ese mismo error iba a cometer Samuel. Porque Samuel, hermano, dice que era fiel en todo Israel y toda la gente sabía que era fiel. Pero quiso poner a sus hijos. Pero sus hijos eran corruptos. ¿Vale? Entonces, hermanos, si algún día el Señor le permite liderar algo, hermano, si su familia es capaz, póngala. Pero si no son capaces, no los ponga, aunque sean sus hijos, aunque sea su hija, no los ponga. ¿Por qué? Porque van a dar mal testimonio. No los ponga, hermano. Amén, hermanos. Y dice el versículo 7. Como él le dijo, tenés algunos hermanos. Y mire a quién lleva. ¿A quién llevó? Al único capaz, ¿a quién llevó? Al papá. Porque él ya había que dentro de su familia no había ninguno capaz. Pero Jacob se había ranqueado allá en Parán Aram. Y le había multiplicado todo el ganado a su suegro Labán. Él era capaz. Entonces le dijo, aquí está este viejito. Aquí está este viejito. Él puede. Y lo presenta a Faraón. Dice ahí la palabra. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Oiga esto, hermano. Aquí está la segunda enseñanza. Jacob bendijo a Faraón. En hebreo lo explica, pero de una manera espectacular, hermano. Hablando en el capítulo 7 de Hebreos, cuando el escritor está narrando la historia de Melquisedec con Abraham. Oiga lo que dice. Dice que el mayor bendijo al menor. Así dice. Y el mayor es Melquisedec. Y el menor es Abraham. Pero aquí, oiga esto, hermano. El menor está bendiciendo al mayor. Porque Jacob es ganadero. Pero el faraón es el emperador de la potencia mundial. Viene él y lo bendice a él. Y no lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2 veces. Esa palabra, hermano, tiene varios significados en el original, en el hebreo. Una de esas palabras lo que significa es presentarse delante de alguien y saludarlo respetuosamente. Esa es una de las palabras, son varias palabras. Y la otra es de que él lo estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque en esa época los patriarcas eran los representantes del Señor. No así dijo el Señor, pues, de Abraham, que él era su profeta. Entonces ellos sí podían bendecir a otra persona. No como ahora, hermano. Porque le digo, allá anda un montón de hermanitos que, fíjense que cuando yo oigo a hermanos que hacen cosas, yo me pongo a pensar. Bueno, yo digo 2 cosas. Lo hacen por ignorancia, porque no saben, o lo hacen por jactarse. Pero yo sé que usted ha oído que ahí andan pastores, andan hermanos diciendo, varón, yo te bendigo, tú vas a ser prosperado. Hermano, esa es jactancia. El único que bendice es el Señor. Si usted se va a la ley, vaya allá, la oración sacerdotal de Moisés a su pueblo. Hermano, ahí no está diciendo Moisés, yo te bendigo. No, léalo ahí. Jehová te bendiga, que te haga resplandecer. Jehová. Pero usted, ¿qué tiene? Usted no me puede bendecir a mí, hermano. Ni yo lo puedo bendecir a usted. Oiga esto. Cuando están entrando ustedes y entra mi hermano Herbert y le digo, welcome Herbert. How are you?
y le digo, que el Señor te bendiga. Oiga, oiga, no le estoy diciendo yo te bendigo. No, le digo, Herbert, que el Señor te bendiga. Así nos saludamos nosotros, hermano. Pero, hermano, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Realmente usted quisiera de que su servidor le dijera a usted, yo te bendigo? Realmente. No acepte eso, hermano, porque nosotros no lo podemos hacer. Pero cuando viene alguien, no importa que sea un pastor, sea un diácono, sea un servidor, sea un miembro de la congregación, y le diga, hermano Oscar, que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde, que el Señor lo prospere. Amén, dígale usted. Amén. Hermano, ni nosotros podemos bendecir ni a nuestros propios hijos. Yo cuando oro por mis hijos les digo, hijo, que el Señor te bendiga. Que Él bendiga lo que hay en tu corazón. Que Jesús bendiga todos tus proyectos. Y que todo lo que tú emprendas, el Señor te lo pueda conceder. Pero hermano, se ha levantado esa moda de que yo te bendigo, yo te esto, nada, hermano. El único que puede bendecir a una persona es mi papá y aquel que dio su vida por nosotros. Amén, hermanos. Y dice ahí, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a José, a Jacob. Se quitó los lentes y le dijo, ¿cuántos años tenés? Le dijo. Fíjese que la pregunta, porque usted vaya a los libros de historia. Vaya a los libros de historia, busque las dinastías faraónicas. Y usted se va a dar cuenta que ahí la vida de una persona eran bajísimas. Si usted vaya a buscar ahí en internet de cuántos años murió Tutankamón, ¿sabes de cuántos años murió? Y ya se descubrió, ya hicieron investigaciones científicas, hubieron forenses ahí, y ya dijeron por qué él falleció. E incluso dijeron cómo era su cuerpo. Él muere casi de 18 años. Casi de 18 años. Hermano, está hablando de un faraón, porque el promedio de vida de ellos era bajo. Pero cuando ven entrar a Jacob, ¿cuántos años tenés vos? Le dijo. 130. ¿El qué? Le dijo. ¿El qué? Porque ellos no duraban eso. ¿Por qué? Porque ellos se emparentaban con su familia y había incesto. Aquí había incesto con la familia de Israel, había incesto, pero aquí estaba el Señor. Aquí había incesto, pero aquí no estaba el Señor. Por eso los faraones se casaban entre hermanos, hermanitos, y otros se casaban con sus propias mamás, y los niños salían deformes. Vea la historia de Tutankamón. Él era impedido así. Era faraón y se murió, jovencito. Por eso cuando ven a entrar a faraón. Porque el problema de nosotros es que cuando venimos al evangelio, nosotros queremos que todo sea color de rosa. Es mentira. Es mentira. Muchas veces cuando nosotros venimos al evangelio es cuando más dificultades tenemos. Y se han ido volando porque ahí lo que le está diciendo, estos 130 años han volado, le dice así Jacob. Y es cierto, hermano, es cierto. Fíjese que yo voy a cumplir 30 años de conocer al Señor, pero como si ayer haya sido. O sea, han pasado, mire, hermano, volando los 30 años. Y en esos 30 años han habido momentos difíciles, hermano. Y también han habido buenos momentos. Y eso es lo que le está diciendo Jacob a Faraón. Versículo 8. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. Imagínense, él está diciendo pocos, sin saber
Jacob, que le hacían falta todavía 17 años para vivir. Hermano, yo estoy más que seguro, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Yo estoy más que seguro de que antes que se muriera Jacob, ya se había muerto el que le estaba preguntando. Estoy más que seguro, hermano. Porque su vida no era mucha. Se me olvidó preguntar cuál era el faraón con más años pero ninguno creo que llegaba a 100. No, sí, yo creo que hasta 70, porque un día oí, pero se me ha olvidado. Pero no duraba mucho. Pero ahí Jacob le está diciendo a él que tiene 130 años, pero han sido pocos comparándolos con Abraham, que duró 175, él va a durar 147. Y pocos con la cantidad de su papá, que duró 180 años. Entonces le dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres. Está hablando del abuelo y del papá. Dice, y no han llegado a los días de los años de vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y oiga, y Jacob bendijo a Faraón. Lo bendijo. El menor, entre comillas, bendiciendo al mayor. El menor bendiciendo al mayor. Pero de menor no tenía nada. Él era el representante del Señor. Él era el representante del Señor. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que si algún día tú nos permites poder realizar algo donde tenemos que poner hermanos o hermanas, que lo podamos hacer dependiendo las capacidades de cada uno de ellos, Señor. Si tenemos que montar un negocio, tiene que ser en base a las capacidades de esas personas que van a estar al frente de ese negocio, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. También hemos aprendido, Señor, de que la bendición solamente es tuya, nada más. Solamente es tuya, Señor. Ningún hombre puede bendecir a otro hombre, pero sí podemos bendecir a otras personas en tu nombre. Ahí sí, como lo hemos aprendido en esta mañana. Y también, Señor, hemos aprendido que el evangelio no es un lecho de rosas. Ahí lo dijo claro Jacob, que sus años han sido pocos en comparación de sus padres, Abraham e Isaac, porque vivieron más que él. Dice que fueron pocos y malos, que no había sido todo bueno en toda su vida. Él había tenido que pasar situaciones difíciles, tuvo que ir huyendo de su hermano Esaú, estando en Parán Arán allá, tuvo dificultades con su suegro, tuvo que huir de su suegro, tuvo la violación de su hija Dina, se dio cuenta de cómo sus hijos despreciaban a José. Vivió 22 años, más de 22 años sufriendo y pensando de que a José lo había devorado un animal. Así que aunque él tenía 130 años, la vida de él no había sido fácil. Es de la misma manera como nosotros también la vivimos. Tenemos épocas buenas y también tenemos épocas que son difíciles. Pero te damos las gracias, Señor, porque ya sea en las épocas difíciles o buenas, tú has estado ahí. El Señor le dijo a Jacob, no temas, Jacob, de ir a Egipto, porque yo estaré contigo. Así que ya sea en las buenas o en las malas, el Señor ha estado con nosotros y por eso te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, también para ustedes la enseñanza. Y la enseñanza
hemos visto es más que todo bien propia de aquí, de los hermanos y de la iglesia. Pero nosotros queremos invitarlo para que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Y recibiéndolo a Él como su Señor y Salvador y arrepintiéndose de sus pecados, Él lo puede perdonar, porque la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Así que yo voy a hacer una breve oración para que usted la pueda recibir y pueda ser perdonado. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y recuerde que tenemos reunión con todos los servidores a las 3 de la tarde. Y posteriormente el culto de las 5.